enjuiciamiento de crímenes basados en género conforme el derecho internacional. Estos esfuerzos no solo han garantizado la rendición de cuentas y visibilizado violencias históricamente ignoradas, sino que también han generado marcos y prácticas que podrían ser relevantes más allá de la región. Por ejemplo, han contribuido a fortalecer marcos jurídicos, principios conceptuales y metodologías como los relativos a la atribución de responsabilidad y la valoración de pruebas en contextos complejos. Este panel es una oportunidad estratégica para reflexionar sobre esas experiencias pioneras y para preguntarnos qué enseñanzas ofrecen para el diseño de futuros marcos jurídicos internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, como el Tratado sobre Crímenes de lesa humanidad, o incluso para enriquecer la práctica de tribunales nacionales e internacionales en el enjuiciamiento de estos crímenes. Les invitamos a participar activamente en esta conversación con nosotros, a escuchar las voces que han liderado estos procesos y a explorar juntos cómo impulsar una justicia internacional inclusiva y efectiva. Antes de empezar la discusión con nuestros ilustres panelistas, vamos a dar la palabra a dos embajadores. Su Excelencia Carolina Olarte Bacares, embajadora de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, y su Excelencia Carlos de la Mota, embajador de República Dominicana ante el Reino de los Países Bajos, para que nos compartan unas palabras de apertura. Tienen la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, para todas. Un saludo muy especial a nuestras distinguidas panelistas y obviamente también un agradecimiento muy especial a todos los coanfitriones del evento y copatrocinadores del mismo. En efecto, hablar de la justicia y de la experiencia latinoamericana en materia de justicia de género constituye hoy un referente global sobre cómo la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de violencias basadas en género pueden fortalecer la protección de los derechos humanos y contribuir al desarrollo de la justicia penal internacional. De hecho, la doctrina y la jurisprudencia han mostrado estos avances y han puesto de presente que no se trata de avances aislados, sino que son el proceso, el resultado de un proceso sustentado en la incorporación justamente de estándares internacionales de derechos humanos a las legislaciones de cada uno de los países. Nuestra región en Latinoamérica ha sido pionera en reconocer que la violencia basada en género puede constituir una violación grave de los derechos humanos y también puede ser un crimen internacional cuando forma parte de patrones estructurales de discriminación. Esta experiencia ha permitido, por ejemplo, que se consoliden a nivel de políticas públicas, política exterior feminista en países como Chile, México y Colombia, que se han nutrido justamente de aprendizajes afianzados en los territorios y en las comunidades y que han favorecido una proyección internacional en lo que se concibe como la igualdad de género y como un principio rector de la diplomacia, trayendo, por ejemplo, acá hoy a la Asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional y a distintos foros multilaterales la experiencia de décadas de litigio, de movilización social, de liderazgo de las mujeres y organizaciones civiles de la región. Colombia, por ejemplo, ha avanzado en la investigación y el juzgamiento de crímenes basados en género, así como lo mencioné en la creación de una política exterior feminista cuyo enfoque transformador articula principios como el de la igualdad, la justicia social, el pacifismo y obviamente también la interseccionalidad. En el marco del proceso de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso seguramente lo va a explicar con más detalle la magistrada Ana Manuela, ha reconocido violencias sexuales reproductivas y contra personas LGBTIQ+, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, integrando así enfoques interseccionales y estándares internacionales. Partiendo entonces de estas experiencias, la comunidad internacional tiene la oportunidad de robustecer el futuro tratado sobre crímenes de lesa humanidad. América Latina entonces está aportando jurisprudencia, prácticas probatorias, enfoques interseccionales, marcos de atribución de responsabilidad que son el fruto de una experiencia consolidada.
Es importante en todo caso, y con esto concluyo, mencionar que estos debates, todas estas experiencias y lecciones aprendidas no enriquecen exclusivamente el debate sobre el Tratado Universal de Crímenes de Lesa Humanidad, también tienen la capacidad de ofrecer lecciones fundamentales para otros tribunales internacionales e incluso para jurisdicciones nacionales. Con este espíritu queremos reiterar nuestro compromiso de contribuir a un marco global más inclusivo, efectivo y especialmente centrado en las víctimas. Solo de esta manera podemos avanzar hacia una justicia verdaderamente transformadora. Gracias. Buenos días. Antes que nada quisiera felicitar y agradecer a todos los organizadores, panelistas y por supuesto a los patrocinadores de esta increíble iniciativa. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los organizadores de este evento, como ya he dicho, y hacer mención especial a Women Initiative for Gender Justice por habernos invitado a sumarnos a este importante espacio de diálogo. Para la República Dominicana es de un gran orgullo colaborar con este proceso que ya marca un hito, la iniciativa sobre el Tratado de Crímenes de Lesa Humanidad y las enmiendas que refuerzan la incorporación del enfoque de género. Este compromiso refleja el compromiso de nuestras autoridades y las prioridades nacionales. De hecho, uno de los símbolos más elocuentes de ello es que en honor a 3 mujeres dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mejor conocidas como las mariposas, nuestro país impulsó la declaración del 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Asimismo, la República Dominicana continúa promoviendo activamente la justicia de género en foros multilaterales como la OEA y la Comisión de Justicia Social de la Mujer, CSW, al tiempo que fortalece sus propias políticas para enfrentar la violencia reproductiva, el matrimonio forzado y otras formas de violencia basada en género. La conversación de hoy que sostendremos demuestra con claridad que la experiencia latinoamericana en materia de justicia de género es rica, diversa y profundamente valiosa en el proceso del tratado. América Latina y el Caribe se han consolidado como una región pionera. Los casos emblemáticos que serán presentados evidencian la capacidad de nuestras instituciones, sociedad civil y nuestras comunidades jurídicas para romper silencios, desafiar patrones de discriminación y sentar precedentes que hoy inspiran esfuerzos globales. Esta trayectoria regional nos recuerda que la justicia es posible, que la rendición de cuentas es alcanzable y que la comunidad internacional se fortalece cuando aborda estas violencias con seriedad, coherencia y determinación. Agradecemos a todos y a todas los presentes por esta dedicación, por sus aportes y por supuesto por su convicción. Confiamos en que lo que va a ser discutido el día de hoy impulse un trabajo venidero, fructífero y nos acerque a un marco internacional mucho más sólido, más sensible al género y más eficaz a la protección de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por las palabras inspiradoras. Les agradezco mucho su presencia, su apoyo a estas conversaciones tan importantes. Les quería acordar que tenemos intérpretes y se podrían hablar despacio y cerca al micrófono. Les agradecía. Ahora quiero dirigir nuestra atención al panel. La primera intervención vendrá de la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias. La magistrada es parte del pueblo indígena Cancuamo, ubicado en el norte de Colombia. Es abogada, especialista en Derecho Internacional con conocimiento de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres indígenas. Ha trabajado en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo de Colombia y en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Actualmente es magistrada y presidenta de la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Magistrada, la Jurisdicción Especial para la Paz ha jugado un papel clave
en responsabilizar a los perpetradores de los crímenes cometidos durante la guerra civil en Colombia. Le quería preguntar si nos podría explicar cuál es la competencia de la jurisdicción para investigar crímenes de lesa humanidad y cómo ha aplicado esta categoría a situaciones de violencia sexual y otros delitos de género, como la violencia reproductiva, etc. La palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias a las personas que organizaron este evento por esta invitación que nos convoca a reflexionar sobre un tema que es muy importante y sobre el cual aún persisten enormes desafíos. Para responder estas preguntas, yo quisiera empezar recordando que la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal de justicia transicional restaurativa creado por un acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el gobierno colombiano y una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, la guerrilla de las FARC. Este acuerdo de paz y el marco jurídico que lo desarrolla establecieron que la JEP tiene competencia para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, cometidos en el marco del conflicto armado interno. Para ello, la JEP puede aplicar como fuente directa el derecho penal internacional que incluye los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, del cual Colombia es un Estado parte. Y ahí quisiera destacar que esta cláusula de inclusión del derecho penal internacional es parte del acuerdo suscrito entre ambas partes. La posibilidad de acudir al derecho penal internacional es de gran importancia para nosotros, puesto que el Código Penal colombiano no tipifica crímenes de lesa humanidad. La sección de reconocimiento del Tribunal para la Paz, del cual hago parte, ha entendido que la aplicación del derecho penal internacional describe de mejor manera el fenómeno macrocriminal y los crímenes ocurridos en el conflicto colombiano. Dicho de otra forma, permite dar cuenta de mejor manera de la masividad y de la sistematicidad de las violaciones cometidas en el marco del conflicto, precisando que estos crímenes no fueron azarosos o aislados, sino que respondieron a políticas y planes criminales cometidos por distintos actores del conflicto armado, incluyendo la fuerza pública. Asimismo, que la JEP pueda establecer que se cometieron crímenes de lesa humanidad y establezca la responsabilidad penal individual por su comisión, permite ofrecer a las víctimas y a la sociedad colombiana una verdad amplia, estructural y global sobre los crímenes del conflicto. Sin hacer referencia a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, podría abrirse una ventana de impunidad sobre los hechos criminales masivos del conflicto y sus máximos responsables. En este punto, creo que también es importante mencionar que antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Corte Constitucional colombiana, haciendo uso de la figura del bloque de constitucionalidad, estableció que varias disposiciones del Estatuto de Roma hacían parte de la Constitución colombiana. Estas disposiciones incluyen el artículo 6 sobre genocidio, el artículo 7 sobre crímenes de lesa humanidad y el artículo 8 sobre crímenes de guerra, es decir, las normas que definen los crímenes internacionales. En ese orden de ideas, la posibilidad de acudir al Estatuto de Roma como fuente de derecho directa tiene también como fundamento el rango que la Constitución política le ha otorgado a ciertas disposiciones de tratados. Lo anterior con el fin de permitir la investigación y judicialización de crímenes internacionales y garantizar los derechos de las víctimas en concordancia con los estándares internacionales que rigen la materia. En segundo lugar, y ya teniendo claro que el derecho penal internacional es una fuente de derecho directa de la Jurisdicción Especial para la Paz, es importante mencionar que las dos primeras sentencias que emitió la JEP el pasado mes de septiembre establecieron que se cometieron crímenes de lesa humanidad.
En el caso 01, que es la primera sentencia, en el contexto de la política de secuestro que implementó la guerrilla de la FARC, la JEP estableció que se cometieron crímenes de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad, asesinatos, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, entre otros, por parte de integrantes del último secretariado de la guerrilla de la FARC-EP. En la sentencia del caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas de civiles para ser presentadas como muertes en combate por parte de miembros de la fuerza pública, la JEP estableció que se cometieron los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución por parte de 12 antiguos integrantes del Ejército Nacional de Colombia. Ahora, con respecto a la segunda pregunta relacionada con la aplicación del enfoque de género, en este contexto de la justicia transicional, debo mencionar que la aplicación de los enfoques diferenciales es obligatoria en todas las actuaciones que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz. Son varios los principios que rigen el funcionamiento de la OJEP, que establecen la aplicación de estos enfoques diferenciales, el enfoque étnico, el enfoque de género y el enfoque de mujer, familia y generación. Este último, incluido por las mujeres indígenas y afrodescendientes en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. También es importante mencionar que la normativa que rige el funcionamiento de la JEP incluye derechos específicos para las víctimas en casos de violencia sexual, con el fin de evitar su revictimización. Estos derechos incluyen la garantía de su derecho a la intimidad, para lo cual, entre otras, se debe evitar realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada de su vida íntima. Adicionalmente, en el caso de víctimas pertenecientes a grupos étnicos, se debe dar aplicación al enfoque de género y al tiempo al enfoque étnico. Y para ello hemos acudido a metodologías interseccionales. La aplicación de todos estos enfoques va encaminada a garantizar que en todas las actuaciones que realiza la JEP se considere que los crímenes que se cometieron en el marco del conflicto tuvieron un impacto diferenciado y más graves en ciertos sectores de la población, como es el caso de las mujeres, de los grupos étnicos y de las personas LGTBIQ+. Adicionalmente, en el caso de las mujeres y de las niñas, su aplicación implica que se debe identificar y caracterizar cómo el conflicto armado instrumentalizó y exacerbó las desigualdades de género preexistentes al conflicto armado. Implica reconocer los riesgos particulares a los que se vieron expuestas las mujeres en el marco del conflicto, como el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual, el riesgo de persecución y asesinato por ejercicios de control social de actores armados o por realizar acciones de liderazgo y de promoción de derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto, el riesgo por el asesinato o la desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo, y el riesgo derivado de la discriminación contra mujeres pertenecientes a grupos étnicos. Ya para ir finalizando, quisiera referirme brevemente a algunos ejemplos de cómo se ha aplicado este enfoque al interior de la JEP. Y en primer lugar quisiera empezar con la participación de las mujeres buscadoras en las distintas investigaciones que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz. Al respecto, debe tenerse en cuenta que su participación se ha garantizado a través de la implementación de un enfoque de género, territorial y étnico. Y esto ha llevado a que la JEP reconozca que la desaparición forzada ocurre también en un escenario de violencia basada en género, lo que generó una grave afectación de la dignidad de estas mujeres, así como de su familia. En sentido similar, en la sentencia que emitió la JEP contra militares integrantes del batallón La Popa, dimos cuenta de que las afectaciones particulares que sufrieron las mujeres buscadoras
En la sentencia, por ejemplo, se menciona que estas mujeres con familiares desaparecidos alteraron sustancialmente sus actividades cotidianas, personales, profesionales y comunitarias para dedicar la mayoría de su tiempo y energía a adelantar labores de búsqueda. Igualmente, las mujeres tuvieron que asumir más responsabilidades económicas, asumir labores de cuidado y proveer apoyo emocional a sus familiares. En muchos casos, las mujeres buscadoras fueron estigmatizadas, hostigadas y amenazadas por denunciar lo sucedido y seguir buscando a sus seres queridos. Adicionalmente, muchas mujeres sufrieron violaciones de derechos humanos durante las acciones de búsqueda que emprendieron, incluyendo violencia sexual y violencia basada en género. En segundo lugar, la JEP ha aplicado el enfoque de género para investigar y definir el componente restaurativo de las sanciones a imponer por los crímenes relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Sobre este punto, por un lado, la aplicación del enfoque de género ha llevado a que la JEP investigue la comisión de violencia sexual reproductiva y obstétrica y basada en género contra mujeres y niñas que integraron la guerrilla de la FARC-EP. Esto cubre violaciones, abortos forzados, anticoncepción forzada, esterilización forzada, desnudez forzada y el hecho de que muchas mujeres fueron separadas de sus hijas e hijos recién nacidos. Por otra parte, la aplicación de este enfoque ha llevado a que la JEP establezca como parte de sus líneas de investigación las violencias graves y la discriminación en contra de niños y niñas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas al interior de las filas de la FARC. En consideración a esto, es claro que la JEP ha entendido que la aplicación del enfoque de género permite identificar los daños particulares, diferenciados y agudizados sufridos por las mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Finalmente, quisiera mencionar que en 2023 la JEP decidió abrir una investigación exclusivamente sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto relacionados con violencia basada en género y violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la violencia sexual, la orientación sexual, la expresión o la identidad de género diversa. Al interior de este caso, la JEP investiga la violencia basada en género cometida por miembros de la FARC-EP y por miembros de la fuerza pública. También investiga violencia intrafila, lo que incluye violencia sexual, violencia reproductiva y otras violencias basadas en el género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y de la FARC. Y bueno, quedarían pendientes algunos desafíos si nos da tiempo para más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Me parece súper importante los distintos avances que ha mencionado, pero en particular esta perspectiva de género e interseccional en la calificación del daño y el componente restaurativo. Yo creo que son lecciones que pueden ir más allá de Colombia y de la región. Le agradezco mucho por sus palabras. Quiero pasar ahora a nuestra segunda panelista, Lucía Inés Xiloj. Lucía es maya quiché, abogada guatemalteca con especialización en derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. Ha acompañado a diferentes organizaciones de víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala, especialmente en la búsqueda de justicia de mujeres mayas víctimas de violencia sexual. En muchos procesos de justicia transicional, la violencia ha sido históricamente invisibilizada o tratada como un delito secundario, a pesar de su uso sistemático como herramienta de represión y control. En el caso guatemalteco, los juicios por crímenes internacionales como el de genocidio, el de Molina Thyssen y las mujeres mayachí, marcaron un cambio importante al reconocer la violencia sexual como un crimen internacional.
Lucía, ¿cómo se ha logrado llevar adelante los procesos de justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala? ¿Y qué estrategias de litigio y en particular probatorias se han implementado para visibilizar la violencia de género en los procesos de justicia transicional y asegurar su calificación como crimen de lesa humanidad? Buenas tardes, gracias Susana, buenas tardes a todos y todas. Agradecer a los organizadores y patrocinadores de este evento y a ustedes también por el interés que tienen en conocer estas experiencias de Latinoamérica y en particular el caso de Guatemala que yo voy a exponer. Pues en primer lugar comentarles que Guatemala vivió un conflicto armado interno desde 1960 a 1996, y esto está reconocido con la firma de los acuerdos de paz que ocurrió en Guatemala en 1996, con varias sentencias internas que han declarado que en Guatemala se vivió un conflicto armado interno, también con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lamentablemente han establecido que Guatemala ha incumplido con el derecho al acceso a la justicia de víctimas y sobrevivientes, y en acciones políticas, porque el Estado ha solicitado disculpas públicas a las sobrevivientes y sobrevivientes de esta época de la historia de Guatemala. Durante el conflicto armado interno, entonces, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, que son masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual. En este caso, las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos, según la Comisión de la Verdad, la Comisión de Esclarecimiento Histórico que se estableció en Guatemala, el 83% de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos que yo mencioné fueron personas pertenecientes a los pueblos mayas en nuestro país. Y el 93% de estas graves violaciones fueron cometidas por las Fuerzas Armadas de Guatemala, el Ejército, y también paramilitares creadas por el Ejército de Guatemala, que las conocemos como patrullas de autodefensa civil. Y también en ese contexto pues se dieron estos hechos de violencia sexual, en donde el 99% de las víctimas fueron mujeres, y de estas mujeres el 88% fueron mujeres indígenas, ¿verdad? Y también esta comisión estableció que la violencia sexual se utilizó para humillar, para controlar, y como parte de esa estrategia contrasubversiva implementada en Guatemala. Y en ese sentido, la búsqueda de justicia de las mujeres, sobre todo mujeres mayas, por el tema de los porcentajes que les mencioné, ha sido fuerte, ha sido un proceso largo, también lleno de obstáculos, y de ahí tenemos 4 por lo menos casos que reflejan que justamente la violencia sexual en Guatemala se utilizó como un arma de guerra. Las mujeres ixíles, en el contexto del caso de genocidio del año 2013, llegaron a declarar a los tribunales esta situación. De la misma manera, el caso de las mujeres achí, que ha tenido una sentencia condenatoria en el año 2022 y otra sentencia este año, el 30 de mayo del 2025, así como el caso de las mujeres quechí, que es conocido como el caso Sepur Zarco, y el caso de Molina Teisen. Estos 4 casos han sido posibles debido a que en Guatemala se adoptó una ley de reconciliación nacional en donde excluye de una amnistía o de una prescripción de la responsabilidad penal a esos casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, que atentan contra la humanidad, que son imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Y entonces dentro de estos se encuentra un tipo penal que en Guatemala llamamos delitos contra los deberes de humanidad, y que por vía jurisprudencial, por la Corte de Constitucionalidad,
ha establecido que el tipo penal delitos contra los deberes de humanidad se encuentra también excluido de la aplicación de la amnistía establecida en la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, este tipo penal nosotros lo hemos denominado en Guatemala como un tipo penal en blanco y nos remite entonces a utilizar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y es ahí como hemos podido invocar la jurisprudencia de tribunales internacionales como el Tribunal ad hoc de la ex Yugoslavia, de Ruanda, también normativa convencional, pero también del derecho internacional consuetudinario para establecer y determinar que la violencia sexual también es un crimen internacional. Y obviamente hemos utilizado el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el derecho internacional de los derechos humanos para probar que la violencia sexual también es una categoría de delito internacional, como lo mencioné. Y las sentencias han establecido que la violencia sexual ocurrida en el contexto del conflicto armado en Guatemala no es un hecho aislado o un exceso como generalmente se indica, ¿verdad? Sino que era parte de esa política contrasubversiva implementada a través de la doctrina de seguridad nacional en nuestro país, que se utilizó como un arma de guerra también para controlar, humillar y enviar un mensaje de castigo principalmente a las comunidades indígenas, y se utilizó como un método de tortura también en Guatemala. ¿Y cuáles son las estrategias que se han utilizado para poder lograr estas sentencias que evidencian pues, la violencia sexual como un crimen internacional? La participación de las víctimas. Creo que esto es fundamental en todo este tipo de procesos. Ellas han establecido, por ejemplo, a quienes hay que individualizar para hacer la investigación. Es importante, por ejemplo, ubicar a los altos mandos del ejército que tuvieron competencia para implementar esta política, pero para las sobrevivientes también es importante identificar a los autores materiales, ¿verdad? Lamentablemente en Guatemala, por la política que se utilizó, también los victimarios son parte de la comunidad y fueron reconocidas por las sobrevivientes, y ellas decían, nosotros también necesitamos que estas personas sean juzgadas. Entonces, escuchar cuál es el sentido de justicia de las víctimas es muy importante. ¿Cómo quieren contar su historia? También es necesario, ¿verdad? En el proceso penal guatemalteco, las declaraciones pueden ser escuchadas en un juicio, pero también las víctimas pueden hablar antes para proteger su testimonio en una figura que se llama declaración de anticipo de prueba, ¿verdad? Entonces hay algunas que decidieron dar su declaración en anticipo de prueba para proteger su testimonio, y hay quienes decidieron esperar a un juicio para que de viva voz un juez o una jueza pudiera escuchar sus testimonios. También, ¿dónde llevar el caso? Es otra situación que se analizó por parte de las víctimas, porque hay competencia territorial, pero también hay una competencia material que permite que juzgados de mayor riesgo, que tienen competencia de conocer delitos de lesa humanidad, puedan conocer estos procesos, y por situaciones de seguridad que a veces no se garantiza esa situación en el ámbito local, pues las víctimas han decidido llevar sus casos a estos juzgados de mayor riesgo que están en la ciudad capital, aunque implique para ellas tener que trasladarse de su lugar de origen a la ciudad capital, pero también esto es con participación de ellas, ¿verdad? Y esto también se ha logrado, esta participación activa de las mujeres, porque han tenido un acompañamiento psicosocial que permite fortalecer el conocimiento de sus derechos, pero también estar capacitadas para enfrentar procesos que se convierten en procesos tortuosos, llenos de obstáculos y muy largos, ¿verdad? Incluso en el caso Mujeres Aichi, donde particularmente participé, el caso se cerró porque una de las juezas consideró que no había pruebas, es decir, que no tomó en cuenta la palabra de las sobrevivientes, y aún así, pues el caso logró estas dos sentencias. La otra situación que se utilizó en estos dos procesos fueron los peritajes, esa opinión de expertos internacionales y nacionales que nos dan el contexto de los hechos, cómo ocurrieron los hechos y también los impactos en la vida de las sobrevivientes, que estos impactos hay que resaltar que como son mujeres indígenas, hay impactos culturales muy fuertes que incluso hasta el día de hoy se mantienen, y que es difícil hacer una reparación sobre estos temas, ¿verdad? También
aunque sabemos que hay un principio que establece que los jueces conocen del derecho y que el derecho no se prueba, nosotras presentamos un peritaje sobre derecho internacional humanitario, porque muchas veces los principios, los tratados no necesariamente se conocen, ¿verdad? Entonces presentamos este peritaje para establecer que dentro de ese marco se debía de juzgar la violencia sexual, al igual que diferentes dictámenes psicológicos, psicosociales, de estándares de credibilidad de la declaración testimonial y el peritaje lingüístico, que para las mujeres indígenas es muy importante para entender cómo se establece la violencia sexual desde el idioma y desde la cultura de las mujeres indígenas. Igualmente que un peritaje militar permitió entonces dar a conocer el contexto en el que se cometieron los hechos y de que la violencia sexual era parte de esta política contrasubversiva implementada en Guatemala. Entonces, estos peritajes, como les mencionaban, ayudaron a establecer esos impactos también para las mujeres, que permitió solicitar reparaciones que pudieran de alguna manera recuperar ese proyecto de vida de las mujeres, aunque actualmente ese es un obstáculo y creo que también es un tema que necesitamos seguir trabajando, el cómo realmente reparar de manera integral a las sobrevivientes. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Tantas lecciones, yo creo, que has mencionado. Yo quiero destacar en particular la participación integral de las víctimas, no solo en el proceso, pero en las decisiones del proceso, del empiezo al final. Me pareció que el ejemplo de Guatemala destaca mucho esa participación. Pasemos ahora a nuestra tercera panelista, Cynthia Silva Chiclacuri. Cynthia es abogada especialista en derechos fundamentales y derecho internacional de los derechos humanos desde la perspectiva de género. Es representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, y integrante del equipo de litigio estratégico de los casos Manta y Vilca y esterilizaciones forzadas. Se ha desempeñado también como abogada en casos emblemáticos sobre violencia basada en género y es docente de la Clínica Jurídica de Violencia de Género de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En el caso peruano, procesos como el de Manta y Vilca, que es relacionado con violencia sexual sistemática durante el conflicto armado interno, y el caso de las esterilizaciones forzadas, que afectó principalmente a mujeres indígenas y rurales en el marco de políticas estatales, reflejan los esfuerzos sostenidos por avanzar en la rendición de cuentas y enfrentar la impunidad. En el caso peruano, donde el Estatuto de Roma está ratificado, pero sus categorías no están plenamente incorporadas al Código Penal, ¿cómo se navega ese vacío jurídico en procesos por crímenes de lesa humanidad, incluidos los casos de esterilizaciones forzadas como práctica sistemática? Y segunda pregunta, desde la experiencia en Perú, ¿cuáles son los aprendizajes en la calificación de la violencia sistemática contra las poblaciones rurales e indígenas? Por ejemplo, ¿cómo se ha conceptualizado las esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad? Cynthia, te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a quienes están organizando este importante espacio. Gracias a la ReLeG también por el trabajo colectivo, las reflexiones y los aportes que surgen desde esta red tan importante y que han contribuido además de manera muy directa en dos experiencias de litigio respecto de crímenes internacionales que afectan a mujeres en su diversidad en el Perú. Vamos a compartir la presentación para intentar responder a las preguntas que nos ha planteado Susana. Y en principio quería también compartir cuál es la situación en la que se dan estas luchas, cuál es el contexto de crisis política que estamos viviendo en el Perú y que muchas veces no es muy conocido, y entonces se piensa que en Perú estamos viviendo en una democracia, ¿no? Ahí que trata de, pero en realidad estamos ya muy lejos
de eso, lamentablemente. Atravesamos un momento, bueno, también regional y global seguramente, de contrarreforma en derechos humanos. El régimen actual utiliza el derecho, y en particular el derecho penal y administrativo, para limitar la justicia, reparación, la verdad y retroceder en memoria histórica. Y esto respecto de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la violencia sexual y las esterilizaciones forzadas. Normas recientes buscan consolidar la impunidad. Leyes como la 32107 o la 32419, que a través de la prescripción o la amnistía buscan cerrar las puertas de la justicia para casos emblemáticos. Y junto con ello, desde el 2002, pues el Perú tiene pendiente el adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma, con lo cual los casos de la actualidad también están privados de ese reconocimiento directo, ¿no?, que nos permite el estatuto. La ley APSI, conocida como ley APSI de cooperación internacional en el Perú, profundiza esta tendencia porque establece mecanismos de control y sanción sobre organizaciones como DEMUS, por ejemplo, que acompañamos a víctimas de violencia estatal en general, lo que desincentiva la defensa legal y deja en mayor indefensión a las víctimas. En este escenario, el litigio feminista de DEMUS no solamente defiende casos, sino que disputamos el sentido mismo del sistema de justicia frente a un Estado que utiliza la ley para garantizar que determinadas violencias, especialmente aquellas dirigidas contra mujeres, personas LGBTIQ+, indígenas y defensoras, no sean juzgadas. Quiero rescatar del litigio que hemos ejercido además desde nuestros feminismos comunitarios, ¿no?, que estamos litigando, como ya había dicho, en un contexto donde el propio Estado legisla para garantizar la impunidad, pero entonces ponemos enfrente la articulación de tres planos, ¿no? Uno dogmático penal feminista que rescata de estas falencias de un orden tradicional, ¿no?, un orden jurídico, incluso jurídico social tradicional, el hecho de que se califiquen los delitos de manera limitada, ¿no? Y entonces cuando hablamos de, por ejemplo, esterilizaciones forzadas y la calificación en este momento, como se ha hecho en los otros casos, pues va a ser desde el Código Penal vigente. Tenemos que se califican estos hechos como lesiones graves, ¿no?, con lo cual se pierde de vista lo que implica el atentado contra la autonomía de las mujeres al no haber consentido estos procedimientos quirúrgicos. Lo otro es lo contextual histórico en cuanto a que se visibilicen y se reconozcan estos patrones estatales de violencia que a su vez refuerzan los patrones socioculturales discriminatorios. Político jurídico también, porque venimos batallando contra estrategias que buscan la impunidad y ahora ya directamente leyes, ¿no? Entonces, el objetivo que buscamos es el disputar el sentido del derecho penal en un país y en tiempos, además, en los que se busca dejar impunes estos graves crímenes. Luego, por el lado del reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva como bien jurídico, directamente pues el superar nociones tradicionales de honestidad y pudor en la violencia sexual, que ya no está en nuestro ordenamiento jurídico, pero que igual persiste en la mentalidad de operadores y operadoras de justicia. Luego que estas autonomías son el núcleo de estos crímenes de género, ¿no? No es suficiente entonces con la tipificación relacionada con pues con lo físico, con lo corporal o incluso lo psicológico que ello también implica. Y la reconfiguración de la dogmática penal hacia un modelo que reconozca e incluya también la soberanía corporal
especialmente en titulares de derechos como son las mujeres y las personas LGBTIQ+. Nosotras hemos podido plantear ello desde la experiencia de dos casos emblemáticos. Uno es el caso Manta, que es un caso de violaciones sexuales en el marco del conflicto armado, dentro del conflicto armado interno que hemos vivido entre el 80 y el 2000 en el país, y que esta violencia sexual se dio como una política de Estado antisubversiva, en el mismo caso de Guatemala y por supuesto de Colombia. Entonces, lo que se vivió es una violaciones sexuales militarizadas, sistemáticas, masivas, ¿no? Cometidas por precisamente operadores, agentes estatales instalados en bases, como podemos ver en la imagen, en bases militares que se colocaron en las comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Y las mujeres eran violadas pues, en contextos en los que buscaban a sus familiares en la base militar, eran violadas porque tenían que buscar contar con un permiso para poder pues salir de la comunidad, ¿no? Desplazarse, y en esos momentos pues eran violadas en la base militar, también eran violadas en sus casas y en el campo. Mujeres que eran adolescentes, en el caso de las patrocinadas que nosotras acompañamos, parte de esta comunidad de Manta, pues eran mujeres adolescentes. Y este caso entonces demuestra que era imposible el consentimiento frente a quienes eran perpetradores de no solamente las violaciones sexuales, sino de otras múltiples graves violaciones de derechos humanos en el propio espacio territorial, físico de la comunidad de Manta. Torturaban, desaparecían a sus familiares, a sus compoblanos, ¿no? Y pues la sensación de terror que ellas tenían frente a incluso solamente su presencia era pues muy grande y además muy visible, incluso 40 años después, cuando se dieron los juicios, ¿no? Orales, y participaron las mujeres dando sus testimonios, contando todo lo que habían vivido, ¿no? Esto fue posible, y es importante mencionarlo, a partir del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en el 2003 emitió su informe final basado en los testimonios de todas las personas que en el Perú habían sufrido estas graves violaciones de derechos humanos, e ingresó el caso al Ministerio Público en el 2004 con 500 testimonios de mujeres que en el territorio nacional habían sido víctimas de violaciones sexuales, en particular mujeres que pues eran quechohablantes, pobres, indígenas, campesinas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se dio a conocer a el Perú y el mundo todo lo que había pasado con ellas. En el 2024, recién 40 años después, se emite la sentencia de primera instancia en la que condenan a 10 exmilitares por precisamente el haber perpetrado estas violaciones sexuales. No obstante, vivimos pues el riesgo de impunidad porque este caso no está todavía ratificado en segunda instancia, ¿no? Y pues está pendiente de justicia. Las mujeres están insistiendo, y de hecho las voces de ellas se hacen llegar a través de pues su propia participación. Eso también ha sido muy importante. Igual que en los otros casos, acompañamos jurídica y psicológicamente a estas mujeres, y pues el tiempo es realmente cruel. En este caso hemos visto como una de nuestras patrocinadas, Marilia, pues fallece a un mes un mes antes de que se dé la sentencia en primera instancia, ¿no? Esperando precisamente ello. El segundo caso que les quiero compartir es el de esterilizaciones forzadas, y aquí resaltamos la importancia de la dogmática penal internacional en el sentido de reconocer como un ataque autónomo, ¿no? Cuando por sí mismo el caso cumple los elementos del crimen de lesa humanidad. En un caso como el de esterilizaciones forzadas, pues hablamos de un dispositivo estatal coordinado
ejecutado de manera sistemática, dirigido principalmente contra mujeres indígenas, quechohablantes, rurales, y entonces las metas numéricas, los formatos estandarizados, los testimonios sobre la coerción, el engaño, la presión institucional, así como la distribución territorial del programa, cumplen con estos elementos de ataque generalizado sistemático exigidos por el derecho penal internacional para que se configure la lesa humanidad. Entonces, en principio, desde el planteamiento del caso de esterilizaciones forzadas, la discusión que se da es si hablamos de las esterilizaciones forzadas como un ataque por sí mismo únicamente, o hablamos de las esterilizaciones forzadas como un ataque sumado a una multiplicidad de ataques que sufren las mujeres en estos contextos. En este caso, dictadura y conflicto armado superpuesto, ¿no? Dictadura Fujimori. Y el otro punto fundamental es que las lesiones graves no son suficientes en el ámbito de la calificación jurídica, sino más bien hay que poder integrar, y eso es un aporte del derecho penal internacional y concretamente del Estatuto de Roma, solo que sí hay que consolidar ello para su reconocimiento pleno, ¿no? Voy a ir a las lecciones aprendidas porque me queda poquito tiempo y creo que sí es importante mencionar que si no generamos un consenso y una base internacional de comprensión de estos casos, pues estamos condenados a que se repitan, ¿no? Y en ese sentido, no calificar correcta e integralmente estos delitos nos lleva a la ocurrencia de nuevos casos, como en el Perú estamos viviendo un patrón amplio, masivo, de violaciones sexuales contra niñas Aguajún y One Piece, casos que son tratados como aislados y además, sobre todo, cruelmente tolerables, ¿no? Como parte de una cultura de los pueblos indígenas, ¿no? La violencia integrada como si fuera permitida por ello. Y luego la violencia sexual que se repite como represión estatal, así como vivieron entonces las mujeres de Manta esta violencia por parte de militares, ahora lo hacen los policías cuando se trata de mujeres detenidas en protesta. Ha pasado en protestas del 2020 y en el 2023. Luego, la criminalización selectiva de mujeres defensoras y ataques misóginos en redes y medios que vivimos las propias defensoras de derechos humanos, ¿no? Y de estos casos, cuando el derecho penal entonces no reconoce la verdadera naturaleza de estos crímenes, la sociedad aprende que no están realmente prohibidos, y la sociedad que integran también operadores y operadoras de justicia, ¿no? Y que las vidas de las mujeres pues no merecen el mismo reconocimiento que el modelo de sujeto de derecho, ¿no? La estrategia del litigio feminista en Perú entonces aporta a desmontar la arquitectura de la impunidad, a afirmar que estos crímenes sí son intolerables y que deben ser juzgados como lo que son crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, y que contribuyen al reconocimiento pleno de las mujeres y diversidades como titulares de derechos a la autonomía sexual y reproductiva, lo que reivindicamos como base de las políticas que también pues surgen de la prevención general, ¿no? Del derecho penal, y en este sentido con políticas de prevención primaria de las violencias y discriminación. Muchas gracias, Cynthia, por todas las experiencias que has compartido. Yo creo que una cosa que oigo es la importancia de la persistencia de las víctimas y las organizaciones que les han representado, y una discusión sobre cómo les podemos apoyar y cómo el tratado que está ahora justo en negociaciones por los estados, cómo podrá un tratado de este tipo ayudar en la situación, en el contexto actual que nos has explicado. Muchas gracias. Pasemos ahora a nuestra última panelista, Dalila Seoane. Dalila es abogada y analista criminal con más de 18 años de experiencia en litigio estratégico de delitos internacionales con perspectiva de género. En Argentina, ella integró el equipo fiscal que investigó los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura en la mega causa ESMA.
A nivel internacional ha trabajado en América Latina y África y actualmente es directora del programa para Perú y Colombia en el Center for Climate Crime Analysis y co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género. También forma parte del roster de expertas en género y derecho penal internacional de JRR, PSVI y CANADEM. Argentina ha sido un país pionero en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Dalila, ¿podría darnos un panorama general del proceso argentino de memoria, verdad y justicia y explicar cómo en ese marco se fue logrando la visibilización y el tratamiento jurídico específico de los hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género? Número 1. Y la segunda pregunta, estos crímenes de violencia sexual y de género se cometieron en centros clandestinos de represión a cargo de perpetradores que no siempre estaban presentes en el lugar de los hechos, lo que exigió desarrollar marcos jurídicos y probatorios específicos. Si también los puedes abordar, ¿cómo se ha abordado la atribución de responsabilidad en estos casos? ¿Y qué avances probatorios se lograron con respecto a los hechos de violencia sexual y de género en particular? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a las organizaciones patrocinadoras y también a los estados que han hecho posible también este evento y particularmente el orgullo de participar de este panel con tan distinguidas colegas en esta lucha por la visibilización, ¿no?, de la violencia sexual y de género. Primero que nada, para entender un poco el juzgamiento de los hechos de violencia sexual en la Argentina, ¿sí? No se trata de un proceso lineal y ha habido muchísimos hitos históricos, políticos y judiciales que es necesario entender. En primer lugar, entender de qué hechos estamos hablando. Si Argentina vivió una dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, a diferencia de los casos que estaban mencionando las colegas, no se trató de un conflicto armado y eso abre obviamente una caja específica jurídica en las cuales no vamos a estar hablando de crímenes de guerra, sino vamos a estar hablando exclusivamente de crímenes de lesa humanidad y en algunos casos también se han hablado de genocidio. Y particularmente se instauró un sistema basado en la persecución, en el secuestro, en la tortura y la desaparición de disidentes políticos, de personas que opinaban de manera distinta y de cualquier otra persona que pudiera estar relacionada y que no fuera justamente, estuviera de acuerdo con ese proceso, ¿no? Particularmente se estableció una red nacional de centros clandestinos de detención en distintos lugares, distintas fuerzas que intervinieron y miles de personas fueron torturadas y detenidas y desaparecidas. Particularmente en este contexto se cometieron muchísimos hechos de violencia sexual, era una práctica común en los centros clandestinos y al igual como lo vamos a ver más adelante, en 1985 se produce el juicio a las juntas, quizás lo conozcan por una película que ha salido recientemente sobre justamente el caso del juicio a las juntas en Argentina. Aquí los hechos de violencia sexual fueron invisibilizados, muchas personas y mujeres en particular declararon sobre esos hechos, pero fueron incluidos dentro de lo que era la categoría de tormentos, que luego vamos a ver qué referencia a tormentos, ¿no? Luego vamos a tener justamente las leyes de obediencia debida y punto final. Esto quiere decir que hubo un stop, hubo un paro en el juzgamiento de estos hechos. O sea, después del juicio de las juntas, que fue justamente para los comandantes, no se pudo seguir juzgando a quienes cometieron los hechos dentro de los centros clandestinos de detención. Luego existieron elementos importantes para destacar, como son el caso de Barrios Altos de la Corte Interamericana, justamente esta prohibición de amnistía de los crímenes de lesa humanidad, que en la región ha tenido una importancia muy grande. También la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿sí? Esto ya es a través de la ley del Congreso, ¿sí? Y luego empieza a haber, a partir de los años 2000, un movimiento ya judicial específicamente en los casos Arancibia, Clavel, en los cuales se establece que estos crímenes son imprescriptibles, y en Simón, en el 2005, donde empieza justamente a abrirse las causas nuevamente. Entonces,
Simplemente un resumen. 1976 se cometen estos crímenes, recién en 2005 volvemos a la reapertura de los hechos. ¿Qué pasa con los hechos de violencia sexual y de género? Totalmente invisibilizados en otras categorías jurídicas, y ahí retomo un poco lo que mencionaba mi colega Cynthia sobre la importancia, ¿no?, de la visibilización jurídica. Entonces ahí empieza, a partir de los años 2010 podemos hablar de una evolución más clara en materia de violencia sexual y de género. El primer caso en el que se condenan hechos de violencia sexual y de género es el caso Molina del 2010. A partir de ahí empieza a haber una visibilización mayor de casos, y particularmente hay un hito muy importante que es en el 2012, los lineamientos para la investigación de la violencia sexual por parte del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, en la que se establecen algunos elementos muy claros para cómo se deberían llevar estas investigaciones. ¿Qué encontramos ahí? Causas, procesos que incorporan muchos de estos principios y obviamente también un activismo en la sociedad civil con la cual no hubiese sido posible juntar evidencia, justamente mantener a las víctimas unidas para justamente poder declarar y mantener estos juicios. Caso, por ejemplo, Zambueli, como ustedes tienen ahí, en el caso se van a ver violaciones reiteradas, ¿sí? En el caso Molina, como les decía antes, fue un caso aislado, en el sentido de la propia condena de una persona sobre hechos de violación. Ya en Zambueli hay más hechos. En el caso Menéndez empiezan a incluirse otras categorías de responsabilidad, como mencionaba Susana. Este es un caso en el que Menéndez es condenado por autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, la famosa teoría de Roxin. En 2018 vamos a encontrar un caso muy relevante, que es el caso de Silvia Supo, un caso de aborto forzado, una mujer adolescente que fue detenida a los 17 años, sometida a distintos hechos de violación dentro del centro clandestino de represión, y como parte de esa dinámica, ella queda embarazada. Esto es conocido por las personas que estaban a cargo de ese centro y montan una escena, ¿sí?, en la cual distintos policías se visten de personas civiles, una se hace pasar por su hermana, otra por su pareja, y la llevan a un centro médico para practicarle un aborto. Obviamente en condiciones que generaron un trauma psicológico y físico muy grande, y ella, este caso es el primer caso, condena firme de aborto forzado, ¿sí?, calificado como tal en la Argentina. Después tenemos algunas causas más relevantes, como el caso en el sentido de mayor cantidad de hechos. En el caso 2021, la causa ESMA, como les mencionábamos antes, es la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro clandestino que existió en la Argentina, en Capital Federal, masivo, donde justamente también se pasaron miles de personas. Y hay un caso justamente específico sobre este centro clandestino, sobre hechos de violencia sexual, así como en el caso de Vesubio en 2022, y luego un caso muy conocido como el caso Brigadas. Algunos elementos que quería mencionar en términos de números. En Argentina vamos a encontrar que particularmente se ha empezado a visibilizar más, como vemos aquí, en términos de figuras. Un 17% hoy en día de las sentencias tienen hechos de violencia sexual. En una comparativa de la cantidad de personas condenadas, tenemos 170 personas condenadas por hechos de violencia sexual frente a casi 1.200 de hechos de crímenes de lesa humanidad como tal. Y en los últimos 5 años, más o menos entre un 20 y un 30% de las sentencias que se están dictando están incluyendo hechos de violencia sexual. Obviamente mucho más para trabajar, pero ahora me gustaría focalizarme en unas cuestiones como más sustantivas y quiero focalizarlo en temas de tipificación, temas probatorios y de responsabilidad. En temas de tipificación, simplemente mencionar un aspecto vinculado con el tema de la imprescriptibilidad. Está claro que los hechos de violencia sexual son imprescriptibles, que son parte justamente de un ataque generalizado o sistemático. La claridad de que la jurisprudencia ha establecido que tiene que ser el ataque generalizado o sistemático, no cada hecho de violencia sexual como tal. También que se utiliza un sistema de lo que se llama mucho en América Latina el principio de doble subsunción. ¿Sí? Por un lado, a través de la costumbre internacional, el establecimiento de que estos crímenes estaban prohibidos al momento de los hechos. En los años 70 existía una costumbre internacional que prohibía la comisión de estos hechos. Y por otro lado, el Código Penal vigente al momento de los hechos, que se tipificaba y es el que se utiliza justamente para las condenas. Es decir, no tenemos la calificación de torturas, como hoy en día muchos códigos penales ya tienen, sino existe
la figura de tormentos, existe la figura de violación y abuso agravado, ¿sí? Y todos esos, justamente para sortear problemas de legalidad, fueron incorporados dentro del entramado jurídico. Lo mismo que la utilización de jueces naturales, la figura del juez natural, no se creó una jurisdicción especial. Y bueno, obviamente, como les decía, esto ha influido en cómo esos hechos han sido tipificados. ¿Qué tenemos en la actualidad? Obviamente un plano fáctico en el cual se reconocen en los juicios muchísimos hechos que son representativos de violencia de género, violencia obstétrica, violencia sexual, violencia reproductiva, calificaciones que son utilizadas como por ejemplo abuso sexual agravado, violación, como decía antes, aborto forzado. No existía en ese momento en el Código Penal el caso de la servidumbre, perdón, la explotación sexual, sino que se utilizaba la figura de servidumbre, que es un delito penal específico, y se ha reconocido particularmente el aspecto de la sistematicidad y que se trató de una práctica particular de la dictadura militar, la utilización de la violencia sexual como un hecho disciplinador, ¿sí? Específicamente para causar terror y someter la voluntad de los cuerpos. ¿Qué aspectos probatorios podemos destacar? Bueno, por un lado, como les mencionaba antes, los lineamientos de la Fiscalía del 2012 fueron claves también para bajar línea, como decimos en Argentina, sobre cómo debían llevarse a cabo estos juicios. En primer lugar, la autonomía del delito sexual, es decir, buscar una tipificación que represente esos hechos sexuales, que no se tratan de delitos de propia mano, ¿sí? Esto habilita la apertura de responsabilidades penales específicas que no necesariamente incluyen a los autores directos, la importancia del testimonio de la víctima y la no corroboración, buscar la corroboración de esos hechos si no hubiera otra prueba, sino que se le crea a la víctima, es justamente por lo que está mencionando, la utilización de técnicas que eviten la revictimización, la importancia del contexto histórico, esto es vinculado a la utilización de evidencia que muestren los patrones de comisión de los hechos, ¿sí? Documentos también, estamos hablando de que en el marco de la dictadura se documentó mucho dentro del de la propia dictadura. Hay expedientes, por ejemplo, por licencias médicas de personas que participaron en un operativo en el cual terminaron secuestrando a personas. Esos expedientes pudieron ser recobrados y se pudo saber, por ejemplo, quién participó en determinado lugar, o condecoraciones, por ejemplo. Entonces, la reconstrucción documental también fue un aspecto muy importante y obviamente todo lo que está vinculado a la utilización de peritajes especializados, ¿sí? Psicológicos, médicos, forenses, militares, y la perspectiva de género y el enfoque interseccional como elemento clave. Todo esto fue levantado también y reconocido en los propios juicios y en términos concretos, cuando hablamos del testimonio de la víctima, una cosa muy importante también a tener en cuenta, porque justamente en Argentina, como dije antes, existió una política de desaparición forzada de personas y no obstante eso no fue un obstáculo para poder condenar. Es decir, si no tenemos el testimonio de la víctima principal, no es que se cayeron los juicios. Existió también un trabajo muy importante desde el sector de los sobrevivientes en poder documentar qué le pasó al colega que estaba en el centro clandestino o en la cama o en la cucheta al lado, justamente. Entonces hubo una importancia de la visibilización y el recuerdo de que pasó a otros colegas a través de los testimonios cruzados. Sí, yo la vi que volvió llorando y era de noche. Entonces, todo eso también ayudó a reconstruir esa información y poder, obviamente, además de los casos en los que las propias víctimas pudieron declarar, también fue muy relevante. Ahora, en términos de autoría y participación, quería destacar algunos aspectos importantes. Como mencionábamos antes, existen distintas causas que trajeron distintas formas de responsabilidad, pero es importante entender que al reconocer que estos hechos de violencia sexual no son hechos de propia mano, ¿sí? Es decir, que pueden caber formas de autoría y responsabilidad por fuera de la autoría directa, es decir, a quien ejerce el verbo típico de la penetración, por ejemplo, se abrió un panorama distinto. Obviamente tenemos casos de autores directos donde las víctimas han hecho un esfuerzo muy importante en recordar testimonios, apodos, descripciones físicas, ¿no? Que esto muchas veces se pone en la propia víctima la carga de tener que recordar cómo era la persona que la sometió sexualmente. Obviamente esto es importante si sucede, pero si no sucede hay una responsabilidad judicial de poder identificar quiénes estaban en ese centro clandestino, quiénes estaban a cargo de esas acciones que se estaban cometiendo y pensar en otras formas de autoría. Y así fue que justamente también se dio lugar a lo que es la coautoría funcional, es decir, si existió un plan común y cada persona tuvo un rol específico en ese plan común, la importancia de visibilizar eso. Y
y particularmente en lo que es la autoría mediata, por ejemplo, a través de aparatos organizados de poder, también la importancia de reconocer a quienes han tenido roles de jefatura, policiales o militares, que tuvieron el dominio, ¿sí?, del hecho en relación a esa estructura y también que tenían un control sobre los perpetradores, que obviamente no eran menos responsables por la comisión de estos hechos. Esto también se representó mucho en la posibilidad de prever que cuando uno monta un centro clandestino de represión donde producen estos hechos, es previsible que la violencia sexual y de género se produzca. Esto justamente entra en el margen de posibilidades. Y también otro elemento, y ya con esto voy a finalizar, la omisión impropia, ¿sí?, que en muchos códigos penales latinoamericanos existe, ¿sí?, no es la responsabilidad del superior del artículo 28 del Estatuto de Roma, sino que se trata justamente de una acción por omisión, ¿no? Justamente cómo se atribuye responsabilidad en relación a un grupo de militares con comandancia que tenían justamente una posición de garante respecto de las personas que deberían haber estado a su cargo y que debían cuidar. Entonces también se ha establecido esta forma de responsabilidad. Eso es un poco el panorama general de Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dalila. Tantas lecciones, o sea, muchas gracias por el historial comprensivo. Me parece dos cosas que vale la pena destacar, o quizás tres cosas. Una, los lineamientos de los cuales hablaste para poder investigar y enjuiciar de manera efectiva. La segunda es que el ejemplo argentino da mucho ejemplos de violencia reproductiva. Hemos visto en distintos países distintas formas, pero violencia obstétrica, por ejemplo, es una cosa que me parece única en términos de ejemplos. Y por fin, el ejemplo, lo que dijiste sobre la autoría, o sea, y en particular las condiciones, la creación de condiciones que da lugar a las violaciones y cómo conceptualizar esa forma de autoría. Bueno, les quiero agradecer y proponer dos preguntas más para el panel en completo, que tiene que ver con el tema del tratado. La adopción de un nuevo tratado sobre crímenes de la humanidad podría ofrecer, como había dicho, ventajas significativas para quienes litigan a nivel nacional. Entre ellas, quizás una mayor claridad normativa, definiciones y elementos de crímenes de lesa humanidad, lo que puede reducir la ambigüedad en los procesos penales internos. Al contar, claro, con un marco claro y armonizado, puede facilitar el labor de jueces y fiscales, evitando interpretaciones divergentes que pueden generar inseguridad jurídica. Además, el instrumento puede permitir disminuir la dependencia del derecho internacional consuetudinario, que fue de utilidad, pero cuya aplicación suele ser más compleja debido a su carácter no codificado, las dificultades para determinar su alcance preciso y el desafío que presenta frente al principio de legalidad. Un tratado también fortalece las obligaciones estatales para investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Esto brinda o puede brindar a los litigantes una base legal sólida para impulsar investigaciones y procesos judiciales, evitando vacíos normativos que puedan obstaculizar la rendición de cuentas. Entonces, con esto en mente, quisiera preguntarles dos preguntas más finales antes de abrir la discusión a los participantes. ¿Qué aspectos de su trabajo y de las otras compañeras en la región consideran que podrían verse mejor apoyados o fortalecidos por el proceso de un tratado sobre crímenes de lesa humanidad? Uno. Y segundo, si tienen alguna sugerencia específica para este proceso basada en la experiencia latinoamericana, es decir, para responder mejor a los desafíos que enfrentan en la práctica. Y podemos quizás empezar contigo y con Dalila y bajar. Muchísimas gracias. Creo que hay un dilema
en particular respecto al tratado. Creo que como experiencia normativa es sumamente importante la incorporación de un tratado así, obviamente, que se nutra de las experiencias latinoamericanas y todo lo que está vinculado detrás de todo esto, que es el juzgamiento por parte de los estados, ¿no? Este principio de complementariedad, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que los estados puedan tener más herramientas. Entonces, dentro del kit y pensando hacia adelante, dentro del kit normativo, proponer y poner en los estados este andamiaje jurídico es sumamente relevante. También hay muchas cosas vinculadas con cómo eso influye en los casos que se están llevando y que quizás el tratado no estaba siendo vigente y esto es una realidad. Entonces, cómo conviven un sistema en el cual no existía un tratado y todo lo que existió antes de eso es válido, y posteriormente cómo podemos hacer que eso avance. También no podemos perder de vista que el Estatuto de Roma es del año 98. Del 98 hasta ahora, si hiciéramos una línea de tiempo similar en el derecho penal internacional, hay mucha agua que ha corrido. Entonces, creo que es importante que esa iniciativa de tratado también reconozca y recepte esa evolución normativa que ha existido del 98 en adelante y que no se limita solamente a representar lo que está en el Estatuto de Roma. Yo creo que tiene que haber una discusión muy clara entre lo que es derecho internacional consuetudinario, en derecho penal internacional y el Estatuto de Roma, que obviamente se cristaliza muchas cosas y muchas otras, habrá más discusiones, pero sí que ese tratado sea mirando hacia adelante en función de esa experiencia pasada. Entonces, un poco respondiendo ambas cositas. Muchas gracias, Susana. Yo particularmente considero en el contexto de Guatemala, donde se hace muy difícil hacer reformas a la legislación y a veces tampoco es como muy conveniente, ¿verdad?, que se hagan esas reformas. Creo que un tratado de esta naturaleza podría contribuir, sobre todo aprovechando la oportunidad que tenemos nosotras en el artículo 378, que hacía referencia anteriormente, que es una norma penal en blanco, traer esas definiciones más claras del tratado para poder ser aplicadas y que realmente sean juzgados esos hechos graves que se cometen en contra de las mujeres, ¿verdad? Y que todavía hay como esas ambigüedades. Creo que eso podría ser una oportunidad en el caso particular de Guatemala, o en la normativa, como también escuché de Perú, se puede aprovechar de esa manera. Y creo yo que también el tratado podría avanzar en el tema de cómo asegurar que las sobrevivientes, que las víctimas tengan acceso real a los mecanismos de reparación. Actualmente el borrador del tratado hace referencia a esas 5 formas de reparar: rehabilitación, satisfacción, las medidas de no repetición. Pero, por ejemplo, en el caso de Guatemala, tenemos la dificultad que los casos que ya están juzgados, que tienen una condena, al momento de que no están firmes, porque también el tema de las impugnaciones y la mora judicial evita muchas veces que esas medidas de reparación realmente sean cumplidas. Entonces es importante también incluir que el Estado asuma también el cumplimiento de estas medidas como tal, y no se le deje únicamente a la persona que ha sido condenada, porque obviamente no va a tener las posibilidades para hacerlo, pero que tampoco el Estado espere que la sentencia esté firme, sobre todo cuando hablamos de casos relacionados del conflicto armado interno que llevan ya más de 40 años en que ocurrieron los hechos. Las sobrevivientes y víctimas tienen edades ya muy avanzadas, su estado físico y emocional totalmente deteriorado. Entonces no podemos esperar a cumplir esas situaciones, sino que tiene que ser una obligación per se de los estados cumplir con las medidas de reparación, y que las sentencias se implementen una vez se haya establecido el tema lo mejor sería, ¿verdad?, no tener que tener un proceso penal, sino que también un mecanismo administrativo de reparaciones, que también podría incluirse. En Guatemala en la actualidad no tenemos este mecanismo administrativo, lo tuvimos en algún momento con el Programa Nacional de Resarcimiento, pero que actualmente ya no está funcionando. Entonces también prever esas situaciones de reparación administrativa, pero también de las sentencias, creo que podría ser una oportunidad. Sí, a ver. Creo que desde la experiencia
que tenemos en Perú es muy importante, un tratado sobre crímenes de lesa humanidad para establecer una una doctrina convencional que permita que se refuercen también algunos fundamentos que utilizamos y que son necesarios para estos casos, ¿no? En primer lugar, que se entienda que la lesa humanidad no solamente se comete desde aparatos de poder militares, sino como lo muestra el caso de esterilizaciones forzadas, también de aparatos organizados de poder no militares, ya sea públicos o privados, ¿no? En este caso, de un aparato estatal rector en políticas de salud. En el caso de esterilizaciones forzadas, uno de los archivos de los múltiples que hemos enfrentado precisamente rechaza la denuncia porque dice, no, lesa humanidad no la cometen o sea, el ministro de Salud, eso es militar, eso es armado, ¿no? Y creo que por ahí puede haber una oportunidad de reforzar. Lo otro es que la centralidad de la autonomía sexual y reproductiva, ¿no? Como bien jurídico penal internacional protegido. No solo son atentados contra la integridad corporal, aunque en la práctica sí se están considerando así, ¿no? Y esto está mostrado por la expectativa de prueba física que hay de la violencia sexual, la reducción del delito de esterilizaciones forzadas a la privación de capacidad del órgano reproductivo, lo que excluye el atentado a la autonomía reproductiva, y en ambos casos el centro del delito está en la falta de consentimiento sexual, de consentimiento en el ámbito reproductivo, como injusto penal, ¿no? Entonces son delitos cometidos sí, a través de los cuerpos de las mujeres, de las personas, ¿no? Pero no solamente contra el cuerpo y la salud. Entonces creo que ahí también hay un punto. El otro es que se comprenda desde el enfoque de género, intercultural y decolonial, además, los ataques contra mujeres y personas LGBTIQ+ en su diversidad como ataques autónomos, como violación sexual o esterilizaciones forzadas, ¿no? En nuestros casos emblemáticos, precisamente no se requieren ataques adicionales para que se acrediten, pero en estos casos sí ha ocurrido en el marco de otros ataques, entonces se ha podido salvar esa situación, ¿no? Pero creo que es importante que ya se reconozca como la posibilidad de ataques autónomos plenamente. Y finalmente, en la línea de lo que señalaba también Lucía, en reforzar precisamente los fundamentos en reparación integral y lo que tiene que ver con lo individual, lo comunitario, pero para nosotras también es importante pensarnos en una justicia restaurativa que entonces busque que parte de esa reparación sea histórica, ¿no? Y entonces se establezca un hito respecto de la eliminación de patrones discriminatorios que fueron la raíz de esas violencias contra la autonomía sexual y reproductiva. Solamente un segundo para decirle a mi hijito que esté tranquilo. Bruno, te amo mucho. Perdón. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, y es que un tratado como este no debería olvidar que este tipo de violencias tan graves generalmente ocurren en contextos en donde ya preexisten violencias, en donde lo que hacen algunos actores armados al llegar es justamente aprovecharse de esos contextos y profundizar la violencia. Entonces, yo creo que esta idea de no pensar que solamente los actores armados llegan, cometen las violaciones, no se puede olvidar. Y por el contrario, sí creo que tendría que haber una apuesta muy grande por la prevención y la responsabilización de los estados en esos contextos ya preexistentes de violencia, sobre todo donde esa violencia es preexistente en relación con mujeres, por ejemplo, en relación con pueblos étnicos que son en general los más afectados. Entonces creo que es un asunto que no se puede olvidar. Y por último, en relación con las sugerencias, yo creo que es muy importante el abordaje desde los derechos de los pueblos étnicos o de los pueblos indígenas. Y ahí quisiera volver a la pregunta sobre interseccionalidad. Nosotros, digamos, la mayoría de nuestros países, en la mayoría existen
Los pueblos tienen sistemas de justicia propios, sistemas jurídicos propios, en donde las mujeres y los pueblos tienen formas distintas de entender la comisión de este tipo de crímenes. Y cuando uno generalmente revisa la jurisprudencia sobre derechos de las mujeres indígenas, el abordaje es muy desde el derecho occidental, desde los enfoques de género, y yo creo que es clave que empecemos en este tipo de tratados y convenios a incluir una perspectiva más interseccional y que incluya la visión de las mujeres y de los pueblos indígenas. Muchas gracias a las cuatro panelistas y a los embajadores. Yo creo que tenemos como 2 minutitos para preguntas de los participantes. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, voy a empezar con Elise Kepler, que es directora de uno de nuestros copatrocinadores, Global Justice Center. Te doy la palabra. Thank you so much. It's been super rich to hear about the experience that you all have had in bringing justice for these kinds of crimes. And I'm wondering, as we look ahead, there's some key dates coming up on this treaty. We have January for the preparatory committee meetings where governments will be discussing different elements with working groups on these on the treaty. And then we have a crucial deadline at the end of April where written proposals can be made. And I'm wondering to hear from our panelists how they might work with their governments to see proposals to ensure that this treaty is gender competent, intersectional, and survivor centric. And I'm particularly aware of reproductive violence, and a number of us have been advocating for the addition of reproductive violence in this treaty, and also to see victims' provisions strengthened, reparations provisions as adequate, and consultation with victims and survivors on how this treaty process and how the treaty should work. So I think for the governments in the room, there's a real opportunity here to see those proposals go forward on the basis of the experience in Latin America, but also for all of you, how you might work with your governments and work with each other and other activists around the world to see such proposals go forward. Thank you so much. Gracias. Me han dicho que tenemos como 5 o 10 minutitos si quieren quedarse con nosotros para la conversación. Entonces voy a 3 preguntas, vamos y después damos la palabra al panel. Por favor. Muchas gracias, Fabiola Cruz, de la Embajada de Bolivia. Agradecer la importante iniciativa, ¿no? Entonces, Bolivia remarca la participación en la organización del evento desde la sensibilidad y el enfoque de género, ¿no? Así como los aportes invaluables desde América Latina a la justicia penal doméstica e internacional, para que las víctimas de los crímenes no queden impunes, siendo imperante una atención y una investigación sin revictimización y un juzgamiento adecuado desde nuestras características y particulares, más aún cuando afectan a mujeres y niñas. Bolivia, en el marco legislativo, ha avanzado en la consolidación de la ley y la implementación de la ley 348, pero somos conscientes de los desafíos, ¿no? Y remarcamos que estos eventos es parte de los aportes para contribuir a eliminar la violencia de las mujeres y las niñas, promoverle una participación activa en el proceso, asegurar una vida plena, con reparación y un compromiso de no repetición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Más una pregunta y después damos la oportunidad al panel. Sí, mi nombre es Claudio Troncoso, soy de Chile y quiero agradecer este espacio porque ha sido muy interesante para nosotros como país también. Favorecemos mucho todo este tipo de iniciativas. Y quería hacer una pregunta, efectivamente. La pregunta es, que quien quiera contestarla, es respecto de cómo ha ido evolucionando el actuar de los tribunales, el actuar de los jueces.
y si han advertido ustedes factores de prejuicio, por ejemplo, en la conducción de los razonamientos jurídicos cuando han tenido que resolver sobre esta materia, y si esos prejuicios han podido ser derribados y se ha podido avanzar en un razonamiento jurídico en la conducción de los juicios con un enfoque más de género. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Yo sé que la magistrada tiene que salir, entonces empezamos por la magistrada y después las otras panelistas. Muchas gracias digamos, por este espacio. Y frente a esa pregunta, para mí es un poco difícil contestarla porque ahora soy juez, ¿no? Antes hacía litigio estratégico en favor de los derechos de los pueblos indígenas y en favor de los derechos de las mujeres, y mucha incidencia, y por supuesto que veía muchos obstáculos en la implementación justamente de este tipo de desarrollos. Y quisiera decirlo, es decir, uno de los casos que a mí me ha llamado mucho, siempre me llamó mucho la atención, fue justamente en relación con este enfoque, fue el del sistema interamericano. Cuando uno analiza las decisiones judiciales de Inés Fernández de Soto y Valentina Rosendo, uno, por ejemplo, se da cuenta que claramente el enfoque es un enfoque de género desde el derecho occidental, que no recoge los derechos de las mujeres indígenas en particular. Igual cuando revisas, por ejemplo, jurisprudencia de pueblos indígenas, también en el sistema y en otros tribunales nacionales, uno nota claramente que todo se vuelca a los derechos colectivos de los pueblos, pero no se toma en cuenta la especificidad de las mujeres en esos análisis. Entonces, por supuesto que hay todavía mucho por trabajar. Nosotros recientemente en Colombia tuvimos un caso de una mujer guayú. Cuando el caso a mí me llega, yo lo primero que digo es, se me ocurrió, yo dije, soy feminista y aquí lo que hay que aplicar es el derecho a la intimidad, derecho a la autonomía. Yo voy a acudir directamente a la mujer. Y cuando empecé a dialogar con las autoridades, me dijeron, el diálogo es con el tío materno. Y entonces uno ahí dice, pero esto no está siendo del todo reconociendo los derechos de las mujeres. Sin embargo, hacer un análisis juicioso del caso, de la cultura del pueblo, de cómo funciona ese pueblo, nos llevó a entender que el diálogo sí tenía que ser con el tío materno antes que con la mujer directamente. Y eso es parte un poco también de reconocer los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Le agradezco mucho y la presencia y todo el aporte al panel. Yo sé que tienen que salir. Continuamos quizás con Cynthia, si quieres. Sí, yo quisiera referirme al tema de los prejuicios, los estereotipos en el ámbito del razonamiento jurídico, y creo que estos casos están marcados por una mirada precisamente machista y racista de prácticas que han venido siendo legitimadas históricamente, ¿no? Contra mujeres en particular. Y entonces se piensa desde incluso las mejores voluntades, ¿no? En operadores y operadoras de justicia, que si bien pudo haber ocurrido, pues es una cuestión como muy aislada, muy será pues un militar, ¿no? O un médico que se les ocurrió, ¿no? Porque claro, lo que sí ya está como y se ha luchado mucho porque se reconozca, es que estas estrategias en las que en violencia sexual se dice sí fue consentido porque era su pareja, ¿no? Y además en las comunidades campesinas así pasa, las mamás, los papás se entregan a las niñas y es normal, ¿no? Em, pues lejos de eso, en realidad sí se trató de una política de Estado porque ha sido una situación pues estructural, masiva, y que ha
que ha sido conocida por los jefes de base, por ejemplo, y que tenían la responsabilidad de acabar con ello, ¿no? Eso se ha podido demostrar ampliamente. Y en el caso de esterilizaciones forzadas, tiene que ver con que, si bien se pensaba que era un médico aislado el que lo pudo hacer, ¿no? Pues en realidad hablamos de una política de Estado que parte de una postura que deshumaniza a las mujeres porque piensa que no es necesario explicarles a las mujeres pues, para que tomen una decisión en relación a su cuerpo, a su capacidad de reproducción, ¿no? Y entonces se decide por ellas por fines que son planteados como mayores, ¿no? El crecimiento económico, la reducción de la pobreza. Entonces es negarles esa humanidad y en ese sentido los derechos pues, que les corresponden en cuanto a estas decisiones. Eso se ha logrado superar, en realidad en el caso Manta, para la sentencia de primera instancia sí, pero para el caso de esterilizaciones forzadas todavía estamos batallando porque ha iniciado nuevamente la investigación y está precisamente en indagaciones preliminares 25 años después de ocurridos los hechos. Gracias, Lucía. Y después una palabra final de Dalila. Y quizás en respuesta a la pregunta de Liz, cómo poder trabajar con los estados y de manera más ventajosa para ustedes. Gracias. La verdad es que esta discusión del tratado en Guatemala, según mi conocimiento, no ha tenido como una amplia difusión. Sin embargo, creo que es una oportunidad al momento de venir acá y de poder dar esos aportes y poder trabajar con el gobierno desde la Plataforma Nacional de Víctimas en Guatemala. Hay una articulación muy fuerte de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno que ya ha trabajado varias iniciativas como con el gobierno, como la Política Nacional de Dignificación y Reparación a las Víctimas, que esperemos que ya en algunos meses pueda aprobarse. Yo creo que desde esta plataforma se puede trabajar para escuchar a las víctimas y que el Estado de Guatemala pueda aportar a la discusión de este tratado. Entonces, rápidamente eso puedo decir. Sí, para responder, lamentablemente hoy en día no se puede esperar nada del gobierno de Argentina. Ha destrozado la política pública en materia de género en el país. Pero eso no quiere decir que haya una sociedad civil y organizaciones que puedan presentar aportes muy valiosos, hablando desde lo que se produjo en el país a través de sentencias judiciales. A disposición de hacer esos enlaces específicos, pero es una situación política muy, muy compleja. Gracias. Y respondiendo a la pregunta del colega de Chile, me parece un punto importantísimo, que entre muchas otras cosas obviamente es difícil llegar con tiempo, pero los estereotipos de género, los prejuicios, es algo que ha sido uno de los principales limitantes para la generación de políticas públicas, pero además también en términos de sentencias. Y ha habido en Argentina, por lo menos, un trabajo muy de codo a codo entre sociedad civil, sensibilización en temas de género, Poder Judicial, Fiscalía. Creo que hay una labor muy importante que es la de visibilizar esos estereotipos, de cómo permean en las decisiones judiciales y poner en evidencia que es jurídicamente no aprobable y es incorrecto justamente que esos estereotipos permeen dentro de las decisiones. Por eso hablamos de no revictimización. Obviamente hay muchísimas sentencias de personas que si no lloraban en un juicio no se las creía. Entonces creo que hay mucho para aprender de ese lado y de trabajar también en ese sector. Gracias. Bueno, llegamos al final de este evento. Les quería nada más agradecer a todas las panelistas por compartir las experiencias súper interesantes y útiles y a ustedes, los participantes. Una vez más, agradecemos a los patrocinadores y a ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Susana, por la moderación. Genial.